Empezamos. Hermanos, buen día, bienvenidos, qué gusto de tenerlos aquí, como siempre, muy despiertos y muy hambrientos de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 11. Ahí a donde nos quedamos. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, como empezamos a comentar la semana anterior, nos debemos asegurar del llamado, y vamos a estar aquí todavía esta semana y la siguiente, hablando de la seguridad de tu salvación. La Escritura nos dice en Hebreos 10, empezando en el versículo 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Nosotros tenemos fe en Dios, en un Dios todopoderoso, en un Dios creador, en un Dios que nos ha hecho una promesa. Tenemos la fe que Dios es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Por medio de la fe en Jesucristo, nuestro interior ya ha sido purificado. Y nosotros ya no deberíamos tener una conciencia culpable. Algunas personas su conciencia les acusa. No deberías ya sentirte culpable. ¿Por qué? Porque ya fuiste internamente purificado gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y exteriormente lavados con agua pura, es decir, las personas que han aceptado a Jesús como Señor, Dios y Salvador, también lo han reconocido públicamente. En esta iglesia, cuando una persona reconoce públicamente a Dios como su Señor y Salvador, procedemos con una ceremonia que le llamamos bautizo, ¿cierto? Entonces, exteriormente estamos lavados con agua pura, una agua que ha sido destinada con ese propósito específico de que las personas entren y se haga una representación de que son lavados de sus pecados. Así es que la persona es interiormente lavada, ¿gracias a qué? A la fe. Y exteriormente también lavada, bueno, mejor dicho, interiormente purificada, es lo mismo. Y exteriormente lavado con agua. Continúa el siguiente versículo y está tremendo, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Nosotros conocemos a un Dios fiel. Aquí voy a hacer un pequeño comentario, aunque sé que ya lo he hecho varias veces, pero como esta misma carta lo dice, esto es importante que lo estemos recordando. ¿Qué es el compromiso? Una persona le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que nos vemos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana? Y dice, sí, yo estoy ahí. Entonces es una persona que sea ¿qué? Comprometido a estar. Y entonces resulta que la persona no llega. Y le dices, bueno, no hay falla, pero próximo domingo nos vemos, ¿qué te parece? Sí, por supuesto, cuenta conmigo, yo estoy ahí. Y esa persona no llega. Viene otro domingo y le dices, oye, ¿qué pasó? No, es que esto y lo otro, y que esto y que el otro, ¿no? Eso es lo que a veces pasa, que esto y que el otro, y pues no llega. ¿Por qué esto y que el otro? Pero dice, pero ahora sí voy a estar ahí, yo te aseguro que voy a estar ahí. Entonces esta es una persona muy comprometida, es una persona muy comprometida porque siempre se compromete a estar. Pero al mismo tiempo es una persona que no es fiel, porque es una persona que no cumple sus promesas, no cumple sus compromisos. De nuevo, una persona comprometida es una persona que dice que va a hacer cierta cosa, es una persona muy comprometida. Entonces, lamentablemente, en este mundo tenemos a muchas personas muy comprometidas, pero a pocas personas fieles. Es decir, que cumplen con sus compromisos, que cumplen con su palabra. Ahora, nosotros
tenemos una seguridad que nos da la fe, por eso tengo resaltadas ahí estas dos porciones. Tenemos una seguridad, ¿por qué? Porque el que hizo la promesa es fiel. No solamente es una persona comprometida, es fiel, es decir, cumple con su palabra. De tal manera que yo tengo la plena seguridad de la salvación. ¿Por qué? No por mí, porque yo en algún momento de mi vida o en varios momentos de mi vida he sido infiel. Pero el que hizo la promesa es Dios. ¿Y Dios es qué? Fiel. Dios cumple su promesa, de tal manera que yo estoy seguro de mi salvación, no por mí, porque si por mí fuera, la perdería. Pero el que hizo la promesa de que tú serás salvo es Dios. Así es de que si tú crees en Dios, si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día según las Escrituras, si tú crees que fue llevado a las alturas, está sentado a la derecha del Padre, si tú crees que Jesucristo es Dios, es Rey, es el Rey eterno, entonces tú tienes fe en Dios Padre, en Dios Hijo. Si tú crees que el Espíritu Santo va a venir a vivir en ti, entonces tú tienes ¿qué? Fe. Y ahora, al tú tener esa fe, tienes la salvación. Y esa salvación está segura. Tenemos una salvación segura gracias a Dios. Porque el que hizo la promesa de salvarte es Dios. Y Dios cumple con sus promesas. Aunque en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se hablan de convicción, de estar convencido, de seguridad y de certeza, y la certeza está asociada con la esperanza que tenemos en Cristo, con nuestra fe en Jesucristo, con la justicia, es decir, que ya hemos sido justificados, y aun cuando esa certeza nos la da Dios, porque Dios es fiel, hay muchas personas cristianas, tristemente, que carecen de la seguridad de la salvación. Por eso es muy importante que empezáramos la semana pasada y el día de hoy y la siguiente, porque para mí es de suma importancia que los que están aquí estén seguros ¿de qué? De que son salvos. Ahora, si hay alguna persona aquí que no ha aceptado públicamente a Jesucristo como su único Dios y Salvador, pues hoy es el día que Dios le está diciendo, ven. Hoy es el día de salvación para ti. Ahora, tenemos entonces a personas que son cristianas que no están seguros de su salvación o dudan de su salvación. Y por el otro lado tenemos a personas que no son salvos, pero creen que son salvos. Entonces, respecto de la seguridad de la salvación, hay dos grupos de personas. Uno, los que son salvos, pero no están seguros que son salvos. Y dos, los que creen que son salvos, pero en realidad no lo son. Posiblemente tú has conocido a alguna de esas personas que dice que es cristiana, pero no lo es. Lo digo de nuevo, hay dos grupos de personas. Los que creen que son salvos, bueno, en realidad habría un tercer grupo, pero como estamos hablando de esto, hay un grupo de personas que son salvos y que están seguros de que son salvos, y me interesa que estén ustedes en ese grupo, que no está aquí mencionado. Hay otro grupo de los que son salvos, pero no están seguros de que si son o no salvos. Y hay otro grupo, el tercero, de los que creen que son salvos, pero en realidad no lo son. Y el Señor Jesucristo habla de esto, respecto de los que creen que son salvos, pero no son salvos. En Mateo capítulo 7 el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Esa es una palabra importante. Hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
De tal manera que no se trata solamente de decir que eres salvo o de pensar que eres salvo o de imaginar que eres salvo, sino que tu salvación te tiene que llevar a la acción, a una acción, a una vida de obediencia. La persona que es salva lleva una vida de obediencia a Dios. Si Dios dice no hagas esto o no hagas aquello, esa persona simplemente no lo hace. El Señor, un ejemplo, y podría dar muchos, voy a dar uno así de rápido. El Señor, por ejemplo, dice, no se emborrachen. Y tú ves a una persona bien borrachales, entonces, pues chispas. No estás haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, aunque tú digas que eres salvo, puede que ni lo eres. Bueno, pero puedes serlo. Puedes arrepentirte, dejar de hacer lo malo y entonces ser verdaderamente salvo. Entonces eso quiere decir que soy salvado por mis obras. No, simplemente que tus obras son el resultado de tu salvación, son el reflejo de tu salvación. En el versículo 22 dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, continuando aquí, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y no dijimos, en el nombre del Señor Jesús yo te digo, demonio, sal fuera, demonio de la gula, demonio del tamal, sal fuera de esta persona. Ahí te habla, ¿no? Porque ahora ya hay demonio para todo, ¿no? Que el demonio de la pereza, que el demonio de los tamales, que el demonio del pozole, que el demonio de las tortillas. Bueno. Y no me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, porque hasta afuera de las leyes dicen, el profeta fulanito de tal. Y entonces dicen, yo profetizo en el nombre del Señor Jesús que tú vas a encontrar un trabajo 20,000 veces más pagado. Y yo profetizo que no vas a tener hambre. Yo profetizo y las ventanas de los cielos se abrirán las ventanas. Y yo profetizo que en México no habrá hambre. Y ves a medio mundo muriéndose de hambre y muchos perdiendo el trabajo, ¿no? Pero bueno, falsos profetas. Entonces les diré, versículo 23, entonces les diré claramente, jamás los conocí, hacedores de maldad. No es solamente lo que dices, sino lo que haces. La vida del verdadero creyente, la vida de la persona que es salva, se refleja en sus obras, en lo que hace. La persona que hace la maldad, pues posiblemente no es salva. No digo que de seguro. Posiblemente no es salva en este momento. A lo mejor en un año lo va a hacer, o en 2, o en 10, a lo mejor. Pero hoy no. Hoy no es salva. Porque recordemos que a muchos de nosotros se nos habló de Dios, se nos habló de la Escritura. Algunos de nosotros posiblemente pensábamos que éramos salvos y de pronto nos cayó el 20 y dijimos, chispas, creo que no lo era, pero voy a venir, voy a aceptar públicamente a Dios como mi Señor, voy a arrepentirme de todas mis de mis pecados, es lo mismo, ¿no? Voy a arrepentirme de todas esas cosas malas y voy a dejarlas de hacer y ahora sí me voy a portar como un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo acepté a Dios como mi papá, como mi padre. Entonces, al ser Él mi Padre, me voy a comportar a la altura, como se debe, como un verdadero hijo de Dios. Por eso es que Pablo en la carta a los Corintios, esta es una porción que repetimos casi cada mes, cuando vamos a participar de la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Debemos tener cuidado y a veces pasa que personas no comparten, bueno, si tienes algún pecado. Por eso es que nos da tiempo, cada mes, cada principio de mes, ok,
pecaste, ofendiste a tu hermano, ofendiste a tu hermana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedir perdón en ese momento. Si está la persona aquí, vas y te levantas y le pides perdón. Si no está aquí, bueno, pues posteriormente, pero tú tienes que estar seguro de que tus pecados ya fueron, ¿qué? Perdonados. Y entonces tú puedes compartir ya la conmemoración de la Santa Cena. Pero te tienes que examinar. Oye, ¿verdaderamente soy salvo? ¿Creo en Dios? Sí, sí creo. Ok. ¿Y por qué fui salvado? ¿Por obras? No, no fue por obras. Ok, pero me porté mal ayer, Señor, perdóname. Discúlpame. Y yo sé que soy limpio interiormente, soy interiormente limpio. Y exteriormente fui purificado con agua, fui lavado con agua. Así es que, Señor, dice Juan, si confesaras tus pecados, Él es fiel, de nuevo, fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces viene el principio de mes, tú puedes y debes compartir la cena del Señor. Ahora, algunas personas posiblemente no están seguras de su salvación porque les han dicho que tienen que hacer varias cosas o alcanzar algún estándar alto para ser salvos. En algunas iglesias es lo que se dice, para ser salvo tú tienes que hacer esto y aquello y aquello y aquello. Incluso cuando he dado este curso de las bases de la fe, es el mismo que usamos para el bautismo, de pronto llego al punto, incluso a veces muy al final, o en alguna parte en la que dicen, no, es que, pues no, porque tengo que hacer otras cosas. Y yo normalmente les digo, ¿pero qué tienes que hacer? Si Cristo ya le hizo todo, si tú vas a ser salvado no por lo que tú hagas, sino por lo que Él hizo. Tú eres salvo no por lo que hagas, sino por lo que Él hizo, por lo que Él ya hizo en una cruz. Él ya murió, ya falleció en una cruz, ya fue crucificado para que tú seas salvo. No es que tú tienes que hacer esto y aquello para entonces tener la salvación. Porque tú no puedes hacer nada y todas las cosas que hagas en toda tu vida y las que hagas en el futuro no son suficientes para que seas salvo. Nada de lo que tú hagas en este mundo es suficiente para que seas salvo. Nadie es digno de ser salvado por Dios. Nadie se merece el cielo. Lo que nos merecemos es el infierno. Empezando por mí. Lo que nos merecemos es el infierno, pero Dios nos da el cielo. Nos merecemos la muerte y Dios nos da la vida. Nos merecemos el castigo y Dios nos da premios. ¿Qué Dios es ese? Es el Dios que las personas no entienden. Entonces, algunas personas dudan de su salvación porque se les ha enseñado o ellos han aprendido que tienes que hacer una serie de cosas o un montón de cosas para ser salvo, cuando en realidad somos salvados única y exclusivamente por fe. Algunas otras personas podrían no estar seguras de su salvación porque no aceptan el perdón de Dios, porque creen que su pecado es tan grande. Hay una alabanza que me gusta que dice, mi pecado era grande, pero Cristo es más grande. Mi pecado era fuerte, pero Dios es más fuerte. No sé si has escuchado esa alabanza, pero es una chulada de alabanza. Y así es. Algunas personas de nuevo dudan de su salvación porque dicen, es que he hecho pecados tan grandes, he hecho cosas terribles, y yo normalmente les recuerdo de mi vida, pero también de personajes de la Biblia. Uno de los personajes más conocidos en el cristianismo es Pablo. Y yo les digo, a ver, ¿acaso, tal vez no lo sabes, pero Pablo, Saulo de Tarso, fue un hombre perseguidor de la iglesia? Incluso el primer mártir de la iglesia, que se llama Esteban, cuando fue apedreado, una de las personas que dio el visto bueno, que dijo, ahí está Esteban, era Saulo de Tarso. La Escritura dice que la ropa de Esteban se la fueron a llevar a Saulo, como decir, ahí está, ya nos lo echamos a Esteban, a uno de los cristianos. Entonces, Pablo entraba a las casas de los cristianos y los sacaba de los pelos y a patines
Les daba sus patines y eso que no era Día de Reyes. Pum, 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 patines y trompadas. Por eso es que Pablo dice, yo ni siquiera merezco ser salvo, ni merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia. ¿Y entonces por qué fue salvado Pablo? Por gracia. Porque si bien la Biblia no nos dice que con sus propias manos asesinó a alguien, pero sí él mandaba, y pues tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿verdad? Y aunque les dieron algunos de mole, ¡pum!, y que le sacaron el mole, y ahí estaba Saulo de Tarso, al cual le dijo Dios, tu nombre ya no será Saulo, sino Pablo. El pecado de Pablo era tremendo, perseguidor de la iglesia, y que incluso cuando algunas personas les dijeron, oye, ahí está Pablo, no nos manden a Pablo, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y dijeron, no, es que Pablo ya es de Jesús. Ah, bueno, sas, les daba mello el Pablo porque era rudo, era tremendo. Si ustedes piensan que yo soy bravo, no hombre, ese Pablo era peor de bravo. Era bien tremendísimo. De tal suerte que entonces la salvación es que de pura gracia, de pura gracia. Y entonces, ¿de qué estábamos hablando? No se me pierdan. De que hay personas que piensan que sus pecados son tan grandes que no pueden ser perdonados. Para Dios no hay pecado chico ni grande, todo pecado es pecado. Así es que en la mente de algunas personas que no están seguras de su salvación, lo que hay es culpabilidad. Se sienten con una carga, con un peso tan grande, y posiblemente haya una voz en ellos mismos o alrededor de ellos que les dice que son malos, que han sido malos como la carne de puerco, que son malos como el chicharrón, que te matan de colesterol, y que no merecen ser perdonados, porque lo que ven no es al Dios de la Biblia. Alguna ocasión escuché un comentario de un hermano, una chulada de hermano. No voy a citar perfectamente porque mi mente es re mala. Pero él decía, oiga, yo no creo en un Dios malo, yo no creo en un Dios perverso, yo no creo en un Dios que mata a la gente, yo no creo en una serie de cosas. Y entonces este hermano le dijo, oiga, qué bueno, yo tampoco creo en ese Dios. Porque a veces las personas cuando piensan en Dios piensan en esa persona mala que mata a la gente, que no, dicen, no, eso no la culpa no la tiene Dios, la culpa tienen los propios seres humanos. Dios no es culpable del pecado de la humanidad. Él vino a remediar el pecado de la humanidad. Y entonces de nuevo, a veces escuchas voces, sea la tuya o la de afuera, que te dicen que no mereces ser salvado. Y tú tienes dos opciones. Tú puedes estar escuchando a Dios y sus servidores, o puedes escuchar a Satanás y a sus servidores que te dicen que no mereces ser salvado, que eres malo, malísimo, que eres peor que Martín, que no mereces que te salven, que eres una cochinada, que no mereces la salvación. Y entonces lo que tú tienes que decir, igual que yo, en efecto, yo no merezco la salvación, pero Dios me ha dado la salvación. Tú puedes escuchar el Espíritu Santo de verdad o al espíritu de mentira, que ha sido mentiroso desde el principio, que él es un asesino y mentiroso. De manera que en tu mente y en tu corazón puedes tener a Cristo como rey, o puedes tener al padre de la mentira como rey. Finalmente vas a servir a alguno de los dos. Alguno lo vas a servir de manera voluntaria y al otro de manera inconsciente. Escoge a quién servir. Hay una tercera razón por la que las personas no tienen la seguridad de la salvación.
Y es porque no han entendido con claridad el Evangelio, no han entendido con claridad el plan de salvación. El Evangelio, rápidamente. El Evangelio, 1 Corintios capítulo 15. Porque Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue crucificado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y fue visto de muchos testigos. Ese es el Evangelio. El plan de salvación que Dios, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, te escogió para ser salvo. Y a pesar de que tus pecados sean negros, todos tus pecados pueden ser limpiados y salvados. Ah, sí. Sí, ahí con mucha, ¿cómo se llama? Discreción, y así pueden pasar por una agüita. Entonces, tenemos que recordar que la salvación depende completamente de Dios, totalmente de Dios. Dios envió a su Hijo unigénito para morir en una cruz y salvarte de tus pecados. Y si tú crees eso, eres salvo. Oye, pero ¿y qué más tengo que hacer? Nada. Oye, es que no he leído toda la Biblia. No importa. Es que conozco poco de Dios. No importa. Lo vas a conocer. Tienes toda tu vida para conocerlo. Eso no quiere decir que te tardes toda la vida en leer una vez la Biblia, ¿no? La salvación depende completamente de Dios y algunas personas no lo entienden y piensan que es una combinación de Dios y el hombre. Posiblemente en algún desvarío mío llegué a decir alguna babosada como esa. Espero que no, pero puede que sí. ¿Para qué digo que no? Sí, ¿verdad? Como la chimoltrufia. Posiblemente sí. La salvación no es algo que depende 80% de Dios y 20% del hombre. O 90% de Dios y 10% del hombre. O 99% de Dios y 1% del hombre. La salvación depende 100% de Dios. 100% de Dios. Muchas personas también basan su seguridad de la salvación en sus emociones, en sus sentimientos. Si hoy se sienten bien, ¡ay, soy salvo! Pero posiblemente el día de mañana les pasa alguna situación incómoda, triste, lamentable, y entonces no están emocionalmente bien y dudan de su salvación. Y son como aquel que deshoja esas margaritas o no sé qué, ¿me quiere? No me quiere decir, ¿soy salvo? No soy salvo. ¿Soy salvo? No soy salvo. Y entonces se parecen a aquel filósofo que dice, vamos a vivir, y luego al otro día dice, vamos a morir. No, la salvación depende completamente de Dios, porque el que hizo la promesa es fiel, es fiel. La salvación no tiene nada que ver de cómo te sientes hoy. La salvación no tiene nada que ver de cómo te ha ido hoy. La salvación depende de Dios. Isaías, capítulo 43. Ahora sí los de la cabina están bien pilas y ya estaban ahí. Isaías 43. Yo soy el que por amor a mí mismo, mira nada más que chulada. Es el que me gusta. Ah, miren, para que vean cuál es mira. Ahí para que sepan, se nos dicen, ay, ¿cuál le gusta? ¿De cuál le invitamos? Ahí en la esquina de mi casa, comercial, ¿no? Para los de la Cine House, venden unos que estén de campeonatos, son estos. ¿Sí trajeron de allá, no, chula? Ahí está. No me consola la chula, pero me contestó el chulo. La chula es mi esposa, así le digo. Ok. Si no dirá, ay, mira el hermano, anda acá de loco. No, cero maldad. Entonces, ¿por qué Dios borra tus pecados? ¿Por guapo? Y entonces dices como ese filósofo recientemente, ¿no? Que a mi hija le cae re bien, el que dice, no me importa, yo guapo. No.
No borró tus transgresiones por guapo. No borró tus transgresiones porque te portas bien. No borró tus transgresiones. No. ¿Qué dice Dios a través del profeta Isaías? Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y no se acuerda más de tus pecados. Qué chulada, ¿no? En el mismo libro, en el capítulo 44, versículo 22, he disipado tus transgresiones como el rocío. Es decir, tus pecados Dios los pulveriza, los dispersa, los disipa. Los disipa. Se van. Y tus pecados como la bruma de la mañana. ¿Alguno ha visto la bruma de la mañana en alguna ocasión? ¿Y qué pasa con la bruma? Se disipa, se quita, se va, es echada afuera. Vuelve a mí que te he redimido. ¿Cuántas personas no ven al Dios del Antiguo Testamento como un Dios malo y castigador? O Isaías, no hombre, ese Isaías, puro castigo y pura bronca y Dios bien enojado y es el Dios del Antiguo Testamento. Amado, ¿no has leído con atención el Antiguo Testamento? Este Isaías, que es un libro que a muchos les da tanto mello y hasta se ponen a chillar y hasta les escurre el moco de tanta chilladera. Ah, no fue por el tamal, ¿verdad? Isaías. Vuelve a mí que te he redimido. Dios es redentor. Recordemos lo que significa la palabra redención. Es el pago de una deuda adquirida, el pago de una deuda, el rescate de una deuda, el rescate de una posesión. Nosotros somos posesión de Dios y Dios ha pagado por nuestro rescate, para rescatarnos. Dios ya ha pagado por eso. La ocasión pasada les recordé de Ruth, ¿no? Del libro de Ruth. Pero ahorita no lo digo otra vez, sino pues ya de por sí voy tarde por el apagón de la vez pasada y luego entre el apagón de la semana pasada y los tamales de hoy, pues ya chafeamos, ¿no? No voy a acabar, entonces las 3 semanas se van a convertir en 4 y luego van a echar a mí la culpa de lo que pasa, como dice el otro filósofo, ¿no? Échame a mí la culpa de lo que pase. Pero no. Entonces Dios borró todas nuestras transgresiones. Ahora, ¿cómo es que Dios hizo para borrar nuestras transgresiones? El plan de salvación. En el mismo del libro de Isaías, en el capítulo 53, que es una profecía respecto del Señor Jesucristo, y luego en casa lean todo el capítulo 53, bueno, lean todo Isaías, pero ahorita nada más así como para calentar motores, vean a detalle el capítulo 53, voy a leer solamente una porción, dice, Él, ¿quién? Cristo. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿De qué fuimos sanados? Del pecado. Libres del pecado. Entonces, aquí, yo te he redimido, el 44, 22. ¿Cómo es que nos redime? Por medio de un redentor, por alguien que vino a pagar por nuestros pecados. ¿Quién vino a pagar por nuestros pecados? Jesucristo. Jesucristo. Estamos en Isaías 53, 5. Y luego en el versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él, ¿sobre quién? Sobre Cristo. Dios Padre, el Señor, hizo recaer, esto mal me hacen hablar en chino, hizo recaer. El Señor hizo recaer sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. ¿De quién? De todos nosotros. Después pasando al versículo 8, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte.
¿No le pasó eso al Señor Jesucristo? Lo aprendieron. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre fue entregado, fue juzgado en un juicio injusto, con testigos falsos, y entonces le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado. ¿Por qué? ¿Por su transgresión? ¿Fue golpeado por sus pecados? No, porque él no cometió pecado alguno. El que no cometió pecado fue tratado como un pecador. ¿Por qué fue tratado así? ¿Por qué fue golpeado? Por la transgresión de mi pueblo, por ti. Por eso fue Jesús golpeado. Versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, como Él ofreció su vida para echar fuera nuestros pecados, eso es lo que significa expiación, para echar fuera, como Él ofreció su vida, el Señor Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Ese es el mandato que recibí de mi Padre, pero no lo hago solo porque Dios Padre me lo mandó, sino también porque yo lo quiero hacer, porque yo quiero salvarlos. Él ofreció su vida en expiación. Verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Dios. Y verdaderamente Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo se fue a bautizar, ahora, ¿Él por qué se fue a bautizar? Si Él no tenía ningún pecado. Se fue a bautizar solamente por obediencia a Dios y para ser un ejemplo para nosotros que sí somos pecadores de que nos tenemos que bautizar. Oye, ¿por qué me tengo que bautizar? Porque es un mandamiento y para seguir el ejemplo de Jesucristo. Y entonces cuando el Señor Jesús estaba ahí con Juan, Juan le dice: Señor, pero ¿por qué tú vienes para bautizarme si yo soy el que tendría que ser bautizado por ti? ¿Y qué es lo que le responde el Señor Jesús? Tú obedece. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tengo que cumplir con todo el mandamiento de mi Padre. Y dice Juan Bautista: está bien, está bien. Yo lo voy a hacer, aunque yo debería ser bautizado por ti, yo te bautizo. Para que el mundo vea que tú eres un hijo obediente. Posteriormente, varios meses después, un poquito antes de ser crucificado, estaba ahí y les permite a algunos pocos de sus discípulos ver su gloria. Y entonces cuando Él es transfigurado, hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. El Señor Jesús en todo su ministerio terrenal, y no solo en todo el ministerio terrenal, en toda la eternidad ha hecho la voluntad del Padre. Versículo 11 de este mismo capítulo: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades, con los pecados de todos ellos. Recuerden que la fe tiene 3 componentes, ¿se acuerdan? Con triple C, a ver quién se acuerda. Número 1, ¿ya no? ¿Ya no se acuerdan? Conocimiento. Conocimiento, ¿después qué? Confianza y... No, ¿cómo que confesión? Ya vámonos. Convicción. Necesito tener el conocimiento, estar convencido, estar seguro de todas estas cosas que Dios me dice. Y por último, confianza. Tengo que poner mi confianza en Dios. Esa es la fe que salva. Bueno, eso ya lo dije, pero ya ven, por eso es necesario
porque somos olvidadizos, ¿verdad? Yo también me olvido. Si me preguntan de qué prediqué la semana pasada, tampoco me acuerdo. Ustedes menos. Entonces, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Entonces, yo soy justificado gracias a ¿quién? Al siervo de Dios, a Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que todas estas profecías y muchas más se cumplieron en la persona de Jesucristo, y gracias a la persona de Jesús, gracias a todo lo que Él experimentó, trajo a nosotros perdón, trajo a nosotros justificación por todos nuestros pecados. Él nos dio salvación. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 10, dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Soy semejante a ese novio que se pone a tomar sus clases de baile para el día de la boda, ¿verdad? Así, ay, qué chulada. ¿Cómo está ese novio para los recién que se han casados, verdad? Contento, gozoso. Todavía, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Yo también. Yo me acuerdo de mi esposa tan preciosa, tan chula, con su vestidito blanco. Unas florecitas amarillas que llevaba de ramo, porque como nosotros no somos nada tradicionales y no creemos con esas de que, ay, que el amarillo es de desprecio y que no sé qué tanto vacilón. Ella decía, a mí como las flores me gustan rosas, yo quiero llevar mi ramo de rosas amarillas. Porque me gusta el amarillo y a mí me da igual que digan que desprecio y que esas cosas, ¿no? Que sus tradiciones, ¿no? Amarillito, qué chulada, la vieran. Y pues yo también hasta me bañé ese día, ¿no? Iba yo pues al puro punto. Feliz. ¿Qué dice el Señor? Me deleito. ¿En qué? En Dios, en el Señor, y me regocijo en Dios. ¿Por qué? Porque Él me vistió con ropas de salvación. ¿Qué es lo que veíamos anteriormente en el mismo capítulo, en el mismo libro de Isaías? Él nos vio sucios, nos vio pecadores, injustos, y entonces envió a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Y entonces la persona que es salva tiene un ¿qué? Un deleite, un gozo, un regocijo por la gracia, por la salvación, por la justificación. Y recuerda que Dios lo escogió y que para ese momento en el que Dios lo escogió, todos sus pecados eran ¿qué? Futuros. Dios te escogió aún sabiendo todos los pecados que ibas a cometer. Dios te escogió a pesar de todas tus iniquidades, a pesar de todas tus infidelidades, a pesar de todas las veces que has dicho, no Señor, ahora sí, y puras fallas. La Escritura dice, pues aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y en ese es el Dios en el que creemos. Por eso es que Miqueas dice en el capítulo 7, esta cosa tan hermosa, ¿qué Dios hay como tú? Es pregunta, ¿qué Dios hay como tú? Que perdone la maldad, que pase por alto el delito del remanente de su pueblo. ¿Qué Dios hay así? No siempre estás airado porque tu mayor placer, ¿cuál es el mayor placer de Dios? No vas a encontrar un pasaje en la Biblia que diga, porque tu mayor placer es castigar. No vas a encontrar un pasaje en la Biblia que diga, porque tu mayor placer es mandar a las personas al infierno. Pero sí encontramos este precioso pasaje que dice, porque tu mayor placer es amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo
unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El Evangelio en un solo versículo. Juan 3:16. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé quién me cuenta el tiempo. Pues el que me cuenta el tiempo no vino, ¿verdad? Pero, entonces le sigo. Alguien que no me digan que tienen hambre. Deben tener hambre y sed de justicia. Entonces, el Señor dice en Éxodo capítulo 12, empezando el versículo 5, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. El dintel es la cosita de arriba, es el palo de arriba, pues. Entonces, es toda la portería que está alrededor de la puerta, ¿no? La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Han de saber que la palabra Pascua o Pasaj, y perdón mi pronunciación, yo por eso no digo ni palabras hebreas ni griegas porque no sé pronunciar, entonces pues ¿para qué le hago, no? Entonces, esta palabra, la palabra Pascua para nosotros en español, Pasaj es lo que significa esto, pasaré de largo. Para los que saben gabacho, en inglés hay una palabra compuesta que es Passover. ¿Has escuchado? Passover. Precisamente por eso es Passover, pasar de largo, pasar por encima. Passover. En realidad no piensen que fue así como que wow, pasar por encima. Eso es la Pascua. Pasar de largo, para nosotros en español. En una sola palabra, Pascua. Si nosotros analizamos al pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando Dios trajo la salvación a Egipto por medio de la mano de Moisés, tú no vas a encontrar en el libro del Éxodo una parte en la que diga, a los que sean buenos los voy a salvar. A los que no hayan cometido pecado los voy a salvar. Muy posiblemente, con una probabilidad como del 99.9%, las familias que estaban ahí reunidas, alguno de ellos, por lo menos uno de esa familia, ya había mentido. Por lo menos uno de esa familia ya había hecho un chisme. Por lo menos a alguno de esa familia le gustaban los tragos. A pesar de que eran pobres, tú ya sabes que de pronto el vato es pobre, pero ¿de dónde saca? ¿Quién sabe? Pero anda bien chupe, bien borracho. Dices, no, es que no traigo lana. ¿Y cómo le hiciste para estar así? Pues no creo que andes borracho de hambre, ¿no? ¿De dónde sacan los borrachos? Sepa la bola, pero andan borrachos. Seguramente, bueno, no seguramente, 99.99% de posibilidad que había algún borrachín ahí en la comunidad de Israel. Alguno posiblemente habrá tomado algo que no era suyo. Ay, comadre, es que me lo encontré ahí tirado. Sí, pero lo encontró tirado dentro de mi casa. ¿Qué pasó? Pórtese bien, ¿no? Posiblemente hubiera deseado algo o alguien que no debía desear. Pero para todos por igual vino la salvación, porque tú no encuentras en el libro del Éxodo que diga, aquel que no haya robado, que no haya mentido, a ese lo voy a... No. Así es que
al entrar en su casa, hicieron un sacrificio de acuerdo con las instrucciones de Dios, pusieron la marca y tuvieron que, comienza con F y termina con E. ¡Wow! Exacto. El coeficiente aquí está hasta arribota, ¿no? Tuvieron fe en Dios. Mira, la escritura no dice tampoco. Pero yo creo, con un 99.9% de probabilidad que algún israelita no le creyó a Dios. Y no puso, y no mató el cordero, y no puso la marca. Y entonces, como no cooperó, pues, ¿qué te digo, no? Pero todos aquellos que por fe sacrificaron el cordero, pusieron la sangre en el marco de su puerta, marco, pues para nosotros que somos acá de Iztapaluca, ¿no? En el marco de la puerta no sufrieron el castigo como los demás. ¿Y qué es lo que en este tiempo las personas deberían hacer? Lo mismo que las personas de aquel tiempo, tener ¿qué? Fe. Pero no solamente fe, sino que convicción y confianza. Poner su confianza en Dios. Conocer quién es Dios, tener la convicción, la seguridad de que lo que dice Dios es cierto, es verdadero, que Dios es verdad, que la palabra es verdad, que la suma de sus palabras es verdad. Bueno, eso también está en la Biblia. Y poner su confianza en Dios. Entonces yo al día de hoy ya no confío en mí. Pues mi esposa tampoco confía en mí, ¿no? Sino que, ¿qué? Yo confío en Dios. Ella confía en Dios. Nuestra confianza está en Dios, no en nosotros, no en la carrera universitaria, no en el trabajo, no en la comalle, en Dios. Mi confianza está en Dios. Efesios capítulo 1, Pablo dice, pido, y esta oración de Pablo también es la mía, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Yo sé que ya conocen a Dios. Pablo sabía que los efesios conocían a Dios, pero ¿qué es lo que oraba Pablo? Que lo conozcan mejor. Y esa también es mi oración para ustedes. ¿Ya conocen a Dios? Quiero que lo conozcan mejor. Y no solo eso, pido también, versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza, a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amados, espero que Dios ilumine, así como dice aquí la Escritura, su entendimiento, sus sentimientos, para que ustedes también sepan qué es lo que nos espera. Tenemos una esperanza en Dios, una herencia eterna, una herencia que no se marchita. Hablé de eso hace algunas semanas. Una herencia que no se marchita, que no se echa a perder, que no puede ser robada, que no se oxida, que no le pasa nada. Y que también sepamos que tenemos una herencia tremenda, mejor que la Cheyenne. Oye, ¿y la Cheyenne, papá? No, es mejor que la Cheyenne esa herencia. Es mejor. Y el poder de Dios es tan grande y es incomparable. Nada ni nadie se puede comparar con el gran poder de Dios. El poder de Dios es incomparable.
Y ahora ese poder lo tenemos, ¿qué? A nuestro favor. Dios tiene todo ese poder si tú crees en Dios. Si tú crees en Dios, ese poder, el poder de Dios está disponible para ti, es alcanzable para ti. ¿Qué es lo que necesitas? Oye, es que yo en mi vida quiero ver el poder de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Pues creer. Muchas veces el poder de Dios no se manifiesta en ti porque no tienes fe. Más fe tienes, más Dios muestra su poder, su majestad. Ese poder, versículo siguiente, versículo 19, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ahora, ese poder, quiero que te regreses, vamos a regresarnos al versículo anterior. Ese poder está ¿qué? A nuestro favor. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese poder incomparable es para ti. Porque Dios, de la misma manera que resucitó a Cristo, te resucitará. Amén. Amén. Muy por encima, versículo 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ahí es donde fue puesto ¿quién? Jesucristo. Versículo 20, me regreso. Resucitó, ese poder resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha. Y Jesucristo está por encima de cualquier gobierno, autoridad, poder, dominio de este mundo, es decir, del tiempo en el cual Pablo escribió y de todos los tiempos venideros, aún del día de hoy. Ese poder grandioso que resucitó a Jesús, ese poder está a nuestro favor. Vamos a hacer aquí una pausa para que yo me pueda comer mi tamal. Ya se enfrió. Más vale bocado seco y en paz que tamal caliente donde hay discordia, chisme, envidia y bronca. Amado Señor, te doy gracias por este día. Te agradezco por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te suplico por favor que si alguno de ellos ha tenido o tiene dudas respecto de su salvación, que cada uno de nosotros seamos afirmados en fe, al entender, al conocer, al saber que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas, porque las has cumplido, porque has demostrado ser un Dios fiel, que tú cumples y cumplirás tus promesas, que tú, Señor, nos darás la salvación eterna, el reino eterno, y que estaremos eternamente y por siempre libres del castigo, libres de la condenación, libres del infierno, pues tú, con tu poder, nos has librado del pecado, de la muerte, del poder de Satanás. Nos has justificado, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvados, para ser tus hijos. Te agradezco, Señor, y espero que todo este conocimiento que tú has puesto a nuestro alcance, gracias a tu palabra que es la Biblia, nos ayude a mantenernos fuertes y firmes en la fe. Si hay aquí alguien que todavía no te ha aceptado públicamente como Señor, Dios y Salvador, convéncele de que es pecador. Convéncele también de que hay una solución para su pecado, que es confesarte públicamente. Es reconocerte a ti, Dios, como el Señor, el Creador,
Reconocer a Jesucristo como Dios, Señor, único y suficiente Salvador. Reconocer que hay un Dios, Espíritu Santo, y que los tres son uno. Que te acepte públicamente, Señor, y que tú, con tu poder, le cambies su vida y le lleves de las tinieblas a la luz. Gracias te damos, Padre amado, por tu palabra en Cristo Jesús.